días, hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Dios me los bendiga grandemente. Contarles a todos que venimos en una serie de predicaciones en el libro de Jueces, el libro de los jueces, y digamos, hoy estamos terminando la última enseñanza, no del libro, pero por lo menos lo que corresponde a la historia de Gedeón. Hoy estamos entonces terminando esta parte del capítulo 8 y quisiera invitarlos a todos que me acompañen. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, a favor de todos ustedes, y quiero invitarles para que vayamos al capítulo 8 del libro de los jueces. Y vamos a estar leyendo del versículo 22 hasta terminar el capítulo, o sea, del 22 al 35. Recordando entonces que los versículos anteriores nos mostraron en cierta manera la victoria que Dios dio a Gedeón, cómo le entregó 122,000 hombres que hizo caer a filo de espada sin que Gedeón ni ninguno de los suyos tuviera que levantar espada, a propósito ni llevaban, y además luego le permitió capturar a los reyes de Madián y hacer huir, sembrar pánico y terror en los otros 15,000 del ejército madianita que habían quedado, y de esa manera entonces abordamos el capítulo 8, verso 22 en adelante, y dice la palabra del Señor. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra: los hombres de Israel le dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros tú y tus hijos y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les respondió: no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. El Señor reinará sobre ustedes. Quisiera pedirles, les dijo Gedeón, que cada uno de ustedes me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. De cierto te los daremos, dijeron ellos, y tendieron un manto, y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue 1,700 siclos, es decir, 19,4 kilos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Pero Madián fue sometido delante de los israelitas y ya no volvieron a levantar cabeza, y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Entonces Jerobbaal, es decir, Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo 70 hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquén también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abiezeritas. Al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Así que los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de la mano de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobbaal, es decir, a Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Quiero invitarles a que la recibamos con mucha humildad y con mucha expectativa, y le pido que me acompañes a orar. Padre, te alabo y bendigo tu nombre en compañía de todos mis hermanos presentes, y te ruego por todo predicador, todo pastor que hoy se levanta en cualquier lugar del mundo con esfuerzo y un anhelo profundo de fidelidad a tu palabra. Bendícelos y úsalos. Y así me pongo en tus manos, rogándote que en medio de mi limitada humanidad me des el privilegio de predicar con fidelidad a tu propósito en este pasaje, y que todos como iglesia, Señor, en esta mañana podamos salir edificados, desafiados, pero a la vez reconfortados por ti, Señor. Te lo ruego así, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. No debería ser así, pero una cruda realidad es que por nuestra condición caída, es decir, por nuestra pecaminosidad, y basados en lindos y a veces tiernos sentimientos, tendemos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno
mal. Es así como lo dice Dios a través del profeta Isaías. Y fue de esa manera como lo bueno, siendo bueno, Gedeón por su pecado lo convirtió en mal para sí y ruina para su familia. Por eso, aunque encontramos en su vida unos 7 paralelos, cuando tú analizas la vida de Gedeón, a partir del capítulo 6 y hasta este capítulo 8, vas a encontrar en Gedeón, en su vida, unos 7 paralelos de su comportamiento maravillosos. Unos 7 paralelos maravillosos. Pero al final te vas a encontrar con al menos 2 que pude percibir, en medio de mi miopía espiritual, pude percibir 2 paralelos que contradijeron los otros 7, y es lo que más o menos vamos a estar observando hoy. Por eso, aunque encontramos en su vida esos 7 paralelos que lo dejan en buen estado moral, emocional y espiritual, sin embargo, los 2 últimos, si pudiéramos decir que fueron últimos, por lo menos para el propósito de mi sermón, estos 2 paralelos de Gedeón lo dejan en bancarrota y miseria espiritual. Y de esa manera quiero invitarte a que me acompañes a desarrollar este sermón que lo he titulado, bueno, recordemos, ¿cómo se tituló el sermón anterior? Cuando el hambre de gloria es mayor que la sed de justicia. Cuando el hambre de gloria es mayor que la sed de justicia. El sermón de hoy es cuando el hambre de gloria contagia la sed de justicia. Cuando el hambre de gloria contagia la sed de justicia que hay en nosotros. Porque yo creo que todo aquel que se confesa como cristiano, todo aquel que ha amado a Cristo y que ha entendido que Cristo es el único que puede salvar su alma de los infiernos, salvar su alma de las garras del diablo, salvar su alma del poder del pecado, al entender eso, pues entonces hay una sed de justicia en su corazón. Lamentablemente, por nuestra condición caída, como a lo malo llamamos bueno, entonces hay la tendencia a que el hambre de gloria viene a contagiar nuestra sed de justicia. Entonces, el título es Cuando el hambre de gloria contagia la sed de justicia. Y quisiera que trabajáramos en 3 puntos. El primero es los paralelos bondadosos de Gedeón. El segundo punto sería los paralelos incoherentes de Gedeón. Y el tercer punto sería Dios reinará sobre todos, o Dios reinará sobre ustedes. Y quisiera que miráramos, si usted observa el versículo 13, capítulo 6, versículo 13, vamos a ver cómo Gedeón, capítulo 6, versículo 13 de Jueces, vamos a ver a un Gedeón cuestionador de Dios. Casi que decía, si Dios existiera. Casi que decía, dijo, de hecho, al ángel del Señor que se le presentó, le dijo, si Dios está con nosotros, entonces, ¿por qué esto y esto? Cosa particular, ¿han oído esa frase por ahí? Si Dios existiera, ¿por qué permite el terremoto? ¿Por qué permite que tanta gente muera? ¿Por qué permite que esto y aquello? ¿Han oído esa frase? Como cristianos nadie lo repite, nadie dice eso, ¿cierto? Gracias a Dios. Cuando nos va mal, cuando las cosas no salen bien, ningún cristiano dice, bueno, Dios, ¿qué pasa si usted existe? Si verdad. Pero ese era el Gedeón. Entonces encontramos un paralelismo entre un Gedeón incrédulo, cuestionador de la presencia de Dios, de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. A propósito, José, qué bonito como cerraste la oración ahorita. Que todos reconozcamos la grandeza en la fidelidad de Dios. Qué precioso. Estar atentos a las oraciones es maravilloso porque uno sabe si la persona está orando de acuerdo a la Biblia o de acuerdo a circunstancias, ¿cierto? Entonces me parece que es maravilloso. Y vemos en Gedeón un paralelismo, y es que de incrédulo pasó a ser un convencido de la presencia del Señor cerca de él y entre el pueblo. Fue un convencido del poder de Dios, de la fidelidad de Dios y de su poder y su favor hacia el pueblo de Israel, a quien él en los versículos, capítulo 6, versículo 13 en adelante, lo vas a ver manifestándose con cierta incredulidad, despotismo, grosería, altanería frente al ángel del Señor. Si Dios existe, entonces ¿por qué nos está pasando esto y esto? Y encontramos entonces a un hombre que luego lo vas a ver aguerridamente enfrentándose, arriesgando su vida solamente con 300 hombres frente a 135,000. Eso tiene que haber mucha fe, ¿no? Entonces encontramos ese paralelismo allí.
Ese es el primer paralelismo que encontramos entonces, de incrédulo a un convencido por la presencia, el poder y la fidelidad de Dios entre ellos. El segundo paralelismo que encontramos es que de la idolatría, hechizado y engañado por los dioses de los amorreos, pasó a responder con adoración espontánea, por lo menos en 2 ocasiones, y en una por instrucción y orden del Señor. Por lo menos en 3 ocasiones nosotros observamos a un Gedeón que había sido idólatra con los dioses de los amorreos, los dioses paganos, que tanto él como su padre en su casa y en su aldea o en su tribu tenían allí estatuas como la de, ¿me acuerdan? Baal y Astarot, ¿cierto? Entonces es importante cómo de idólatra pasa a ser un hombre adorador de Dios. Con adoración espontánea en 2 ocasiones. Si en verdad eres quien creo que es, o sea Dios, permíteme que. Y de manera espontánea fue y sacrificó un cabrito en adoración al Señor. Luego lo vemos por allá cuando Dios le permite, como tienes temor, yo ya decidí entregarte a todo ese pueblo en tus manos, a esos enemigos en tus manos. Yo te los voy a entregar porque yo los tengo en mi poder, entonces te los voy a entregar en tus manos. Pero como tienes miedo, baja al campamento enemigo, baja con tu criado. Y escucha lo que tienes que escuchar. Y claro, cuando bajó allá y se puso tras las tiendas de los enemigos, escuchó que entre los enemigos, entre los soldados enemigos, estaban contándose un sueño. Y el sueño, lo recuerdan, que un pan, rodaría de la montaña hacia el valle. Y un pan destruiría todo. Es ilógico que un pancito, digamos el pancito ese que se comen con pastas, ¿cierto? o que se mezcla en una buena cena, ese pancito rodando tendría el poder para derrumbar todo el ejército de los madianitas. No, eso es ilógico, eso es como una broma, eso daría risa. Sin embargo, era necesario que él escuchara eso para entender que Dios, que aún los enemigos, ya Dios les estaba colocando, les estaba anunciando que se los iba a entregar en manos del pueblo de Israel y en este caso en manos de Gedeón. Entonces, de idólatra, hechicero y engañado por los dioses de los amorreos, pasó a responder con adoración espontánea, por lo menos en esas 2 ocasiones, y luego en una por orden e instrucción del Señor, como lo vemos en el capítulo 6, versículos 17 al 22. Tercer paralelismo de Gedeón, de miedoso, capítulo 6, versículo 15. ¿Y cómo voy a hacer yo a ir a librar cuando soy el menor de mi casa y mi familia es la más insignificante de toda la tribu? Entonces, de miedoso pasa a ser un valiente guerrero. En cuarto lugar, de débil e insignificante y de la familia más diminuta, a un guerrero criticado fuertemente por la tribu más poderosa, como lo vimos en el capítulo 8, versículo 1. Quinto paralelismo, de perseguido a victorioso sobre sus enemigos. Sexto, de ser un don nadie a uno solicitado por todo el pueblo a reinar con su familia sobre toda la nación, como lo acabamos de leer en el versículo 22 del capítulo 8. Y séptimo, de renegón y cuestionador a humilde y justo. Ahí tenemos 7 paralelismos que encontramos en la vida de Gedeón, o por lo menos en lo que el registro bíblico nos presenta en los capítulos 6 al 8 del libro de Jueces. Ahora, gracias a la gracia del Señor sobre Gedeón, gracias a la gracia, la bondad, el amor y la misericordia de Dios sobre Gedeón, el pueblo no solo vio como quien derrotó a los enemigos, sino como alguien en quien confiar el futuro de Israel. Y es que como las demás naciones tenían reyes, recordemos, hasta este momento Israel viene como un pueblo nómada, no es una nación organizada, no tienen rey, no han tenido rey, solamente fue una familia que llegó a vivir a Egipto y allí el Señor los multiplicó grandemente y a Jacob le cambió el nombre por Israel y a raíz o a través de Jacob hace acrecentar una familia despreciada, humillada y tomada como esclavos en Egipto, recordando que aún José fue vendido por sus hermanos como esclavo a los madianitas. ¿O a los madianitas o moabitas? ¿Perdón?
a los madianitas. Y luego allí el Señor mostró su plan de redención a través de José en Egipto. Y después de que ya José pasa de ser esclavo al gobernante de Egipto, Dios lo multiplica y hace que su padre y todos sus hermanos vengan a Egipto y allí se multiplican. Y ahí está entonces esa comunidad de 70 personas aproximadamente que entraron a Egipto. Dios hizo una muchedumbre que dice que son incontables como la arena del mar, como se lo dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, ¿no? Y de esa muchedumbre que luego es esclavizada por otro faraón diferente que no tenía conocimiento de José, o que si tuvo conocimiento de José, lo omitió y no le importó, sino que quiso usarlos como mano de obra para el fortalecimiento y progreso de Egipto. Dios ve cómo los maltratan, los torturan y los libera de Egipto, los saca por el mar, los lleva al desierto y luego les entrega la tierra prometida a través de su siervo Josué, ¿cierto? Y hasta aquí el último líder que ellos tuvieron, entonces el primer líder que los saca de Egipto es ¿quién? ¿El patriarca? Moisés. El segundo líder o sucesor de Moisés es Josué. Y a partir de Josué ellos no han tenido ningún otro líder, por tanto no son una nación políticamente ordenada o estructurada. No hay unidad nacional. Entonces cada tribu está viviendo como ruedita suelta, de cualquier manera en el lugar donde se supone Dios les entregó la tierra a cada uno de ellos, por lo menos lo que la Biblia nos dice, ¿cierto? Entonces, hasta aquí era importante nosotros entender de cómo para el pueblo es transversal y de mucha relevancia el hecho de que este Gedeón, después de 7 años de haber estado perseguidos, arrinconados en las montañas y viviendo en cavernas, de huida de los madianitas que los perseguía y los destrozaban y les acababan con todo, y entonces los tenían en la pobreza porque no los dejaban progresar, destrozándoles hasta los cultivos. Entonces Dios levanta a Gedeón, un hombre miedoso, cobarde, insignificante, de la tribu menos numerosa, el más pequeño de todos, y lo levanta para entregarle a todos los enemigos de Madián 135,000 soldados, para a un solo varón miedoso, el menor de la familia, con tan solo 300, y Dios le entregó todo ese ejército en sus manos, se los derrotó a todos. Naturalmente, yo creo que cualquiera de nosotros dijéramos, nunca hemos tenido rey, pues reina sobre nosotros, para que seamos como las otras naciones y tengamos uno que nos lidere. Además, se supone que el rey sería el guerrero más valiente, el que obviamente generaría seguridad a la nación, le generaría protección. Así que como las demás naciones tenían reyes, ellos vieron en Gedeón la oportunidad para estructurarse organizadamente. La solicitud, por tanto, de los varones de Israel, porque dice que todos los varones de Israel, 8:22, no era humanamente descabellada esa solicitud. Sin embargo, entendiendo Gedeón que quien derrotó a los madianitas fue Dios, quien los llenó de estupor, pánico y confusión, y de esa manera volvieron las espadas unos contra otros, comprendió entonces que quien mató a sus enemigos fue el Señor mismo. Por tanto, quien debía reinar sobre ellos era ¿quién? Dios. Versículo 23 se lo dice, no reinaremos ni yo, ni mi hijo, ni los hijos de mis hijos, sino que Dios reinará sobre ustedes. Y hasta ahí dijéramos, wow, qué humildad la de Gedeón, qué sencillez de corazón, qué hombre tan lleno de buena teología. Ese sí es un cristiano reformado, ese sí aplica la reforma teológica en su corazón, en su mente. Hasta ahí todo va súper bien. ¿Cuál es el problema? ¿O cómo suscita el problema? El problema suscita en que el pueblo no lo vio así. Él sí lo vio así, pero el pueblo no. El pueblo tenía hambre de gloria. Ser un pueblo glorioso. El pueblo lo vio como quien debía reinar sobre ellos. Dice versículo 22, ponga sus ojitos en el versículo 22, ¿cómo dice? Reina sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la inspiración? Nos has librado de la mano de Madián. Y es lo que a veces cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, somos dados entonces a ser guiados por nuestras emociones y a ver que los halagos que nos hace la demás gente como que nos hacen brillar y nos suben del piso, nos suben de la plataforma
Y entonces empieza uno a andar y a mirar a los demás como por encima del hombro, ¿no? Ellos, al no tener el Espíritu Santo, vieron que no se trataba de Dios. Algo parecido a cuando salen de Egipto, Moisés subió al monte, ¿y qué pasó aquí abajo? Se prostituyeron, construyeron un becerro de oro y le adjudicaron a ese becerro que el que los liberó de la mano del enemigo fue ese becerro. Y aquí fue Dios y ellos están diciendo, fuiste tú. Como tú nos libraste, entonces reina sobre nosotros. Y creo que esto debió hacerle pensar a Gedeón que lo que necesitaba el pueblo, o por lo menos él, era hacer un trabajo de pedagogía teológica. ¿Cierto? Un trabajo de discipulado. La cuestión es que él también necesitaba discipularse. Cuando nosotros como pastores no tenemos quien nos mentoree, no tenemos quien nos disipule, no tenemos quien nos pastoree, sino que pensamos que nosotros somos autosuficientes, créanme que la cosa va hacia la ruina y miseria espiritual. Entonces, tanto él como el pueblo necesitaban ser instruidos. Y creo que después de haber tenido esa cercanía con Dios y tanta seguridad de que Dios estaba entre ellos, ¿qué era lo más ideal? Que consultara con Dios, que orara a Dios, que clamara a Dios. Pues según versos 6, 17, capítulo 6, 17 al 22, capítulo 6, versículo 23 y capítulo 7, versículo 15, su convicción fue adorar al Señor, que le permitió experimentar paz. Por tanto, con el ánimo de seguir adorando al Señor, tal vez, y sabiendo que como pueblo tenían un gran botín, no estaría mal que todos participaran en la construcción de algo con lo que memorablemente pudieran agradecer y estar cerca de Dios. Pues Dios mismo le había ordenado a él levantar un altar para adorarlo y sacrificar holocausto, capítulo 6, en su honor. Por tanto, llevarle al pueblo algo con lo que recordara o transmitiese la idea de la cercanía de Dios entre ellos para que de pronto así se consagraran al Señor, podría ser algo bueno. Hasta ahí, hermanos, encontramos entonces unos paralelos, digamos, bondadosos de parte de Gedeón. Pero la cosa continúa. Pasemos al punto 2, las incoherencias de Gedeón. Como hemos visto, 7 paralelos bondadosos en la vida de Gedeón, y concluido, para no ser injustos con él, que anhelaba adorar al Señor y hacer su voluntad. Pero el problema consistió en que, aunque Dios le mostró en capítulo 6, verso 12 y capítulo 6, verso 25 y 26, cómo es que es tener comunión con Dios. No de acuerdo a la creación, no de acuerdo a nosotros. Ay, la comunión con Dios se tiene de esta manera. Ustedes han oído a alguien decirle, mira, para usted tener comunión con Dios necesita 5 pasos. Paso 1, paso... Sí, ¿han oído eso? Para ser un hombre victorioso y espiritualmente efervescente, necesita estos 10 tips. ¿Han oído algo parecido? Dios mismo le mostró a Gedeón cómo se adora a Dios. No de acuerdo a la creación, a lo que nosotros pensamos, sino según Dios, que se le apareció. En primer lugar, ¿qué pasó? Dios se le apareció acercándose a Gedeón. Entonces, ¿qué se necesita? Acercarnos a Dios. En segundo lugar, le habló, se comunicó con él. Y en tercer lugar, lo afirmó. Primero, se le acercó, se le presentó. Segundo lugar, le habló. Y en tercer lugar, lo afirmó. En ese orden de ideas, Gedeón debió entender que adorar al Señor implicaba acercarnos al Señor buscando su presencia, buscando su rostro, ¿cierto? Buscadme en tanto que estoy cercano, dice el Señor. Entonces, lo segundo, aparte de acercarse y buscando su rostro, es orar para consultarle al Señor cuál es su voluntad. Yo no debo acercarme al Señor para que Él me descubra mi voluntad, porque yo ya la sé, es pecaminosa y destructiva, fatídica. La voluntad de todos nosotros en una condición caída siempre va a ser desastrosa por el pecado que nos inunda. Entonces yo me acerco al Señor es para que Él me revele su voluntad y para que Él se revele a mi vida. ¿Tú crees que Dios, siendo Dios, está necesitado de que nosotros lleguemos a Él a qué? A revelarle nuestra voluntad? Como si no la supiera. Eso sería falta de humildad. Entonces, él debió haber entendido que si Dios se le acercó, él debía acercarse a buscar la presencia del Señor. Que si Dios le habló, él debería orarle a Dios. Y que si Dios lo afirmó, él debería exaltar y adorar al Señor. Esas 3 cositas, por lo menos. Pero aunque afirmó que nadie más debería reinar sobre Israel sino Dios,
Sin embargo, por querer adorarlo a su manera, primero, no oró. Segundo, no le consultó y mucho menos consideró que la admiración, declaración y solicitud de la gente, Gedeón libertador, Gedeón libertador. ¿Se imaginan? Todo Israel, después de que este hombre derrota a un ejército de 135,000, diciéndole reina sobre nosotros, ¿cuál era como más o menos el común denominador de las sociedades y de un público que está eufórico porque acaban de alcanzar libertad? Gedeón libertador, Gedeón libertador. Imagínense eso. ¿Cómo esto afectaría a su corazón? No lo tuvo en cuenta y esto lo contagió con la idea de llegar a ser rey. Fue así como, contagiado por hambre de gloria, pronto olvidó que el que libertó a Israel no fue él, sino Dios. Durante el tiempo de los jueces, las naciones vecinas de Israel solían, en primera medida, asociar la seguridad y el poder divino con la figura del rey y su ciudad, del rey y su ciudad. Por eso tú vas a encontrar en los Salmos o en la literatura bíblica la ciudad de David, ¿cierto? La ciudad del rey. Entonces, en estos contextos, las naciones vecinas de Israel solían asociar la seguridad y el poder divino con la figura del rey y su ciudad. De hecho, no estamos muy lejanos. La realidad, ahorita que estamos estrenando un nuevo gobierno, se dieron cuenta la polémica que se levantó porque cambió de ciudad para la posesión. Porque se supone que la ciudad del presidente es ¿cuál? La capital de la República. Entonces, no estamos tan lejos de esto, ¿no? Es así como entonces solían asociar la seguridad y el poder divino con la figura del rey y su ciudad. El palacio real, templo principal o casa del Dios nacional eran símbolos visibles y de protección y autoridad. Los reyes eran vistos no solo como gobernantes, sino como protectores del pueblo, quien los liberaría de los dioses extranjeros, garantizando bienestar para todos. Frases políticas, ¿no? Frases de políticos. Es así como la construcción del efod, creo que vale la pena hacer un paréntesis. ¿Qué era el efod? Digamos que era la parte más significativa del vestuario para el sumo sacerdote, o para el sacerdote que Dios elegía. Eso lo vas a encontrar por allá en Éxodo 22 creo que es, donde Dios ordena la construcción, le ordena a Moisés que construya un efod para Aarón, gracias, para el sacerdote Aarón y para sus hijos que iban a ejercer como sacerdote. Y en ese efod, que se lo ponía acá en el pectoral, como por decir un delantal o un chaleco antibala, digo así para darles a entender el estilo de la prenda, ¿no? Pero era hecho en oro y lleno de 12 piedras muy preciosas y muy valiosas, y cada piedra representaría una de las tribus de Israel. Y asimismo en las hombreras llevaría una piedra ya más grande, y en cada piedra de los hombros llevaría 6 nombres de 6 tribus y 6 nombres de 6 tribus, ¿cierto? El vestuario del sacerdote llevaba también una tiara o una corona en la cual decía, ¿me ayudan? Santidad a Dios, eso. Entonces el efod, adicional a lo que les estoy diciendo, hecho todo en oro y en púrpura de color azul, lo que llevaba de tela, era algo muy precioso. Y además llevaba consigo, ahí llevaba 2 piedras especiales que se llamaban el Urín y el Tumín, 2 piedras con las cuales los sacerdotes, o por medio de las cuales los sacerdotes consultaban al Señor. De allí que el efod, por tanto, se constituía en el elemento más significativo, sacerdotalmente hablando, para el pueblo de Israel y para un lugar donde haya tabernáculo o donde se pretenda esté la presencia del Señor, para poder que entre alguien a ministrar delante del Señor a favor del pueblo. Porque esa es la función del sacerdote, ir a la presencia del Señor para suplicarle a Dios a favor del pueblo. Mientras que el profeta, a diferencia del profeta, el profeta era un hombre de Dios elegido para ir al pueblo a llevarle el mensaje de Dios. El sacerdote iba a Dios para suplicar por el pueblo. Entonces, ¿qué mejor opción que mandar a fabricar un efod y de esa manera llevarle al pueblo un artículo que evocara la presencia de Dios entre ellos
y ese intercesor. Así que de esa manera, él manda a construir un efod. La cuestión es el efod en la ciudad de Ofra y no en Silo. La ciudad de Silo era el lugar donde reposaba el tabernáculo, la tienda del tabernáculo y donde estaba el arca del pacto. Y la ciudad de Silo estaba dentro del territorio de la tribu de Efraín. ¿Y recuerdan cuál fue la tribu que lo confrontó y le reclamó y lo criticó fuertemente? Efraín, la tribu de Efraín. Capítulo 8, versículo 1, ¿no? Allá vas a ver la tribu de Efraín criticándolo fuertemente. ¿Por qué no nos manda? Por ese hambre de gloria. Sí, queríamos salir con usted y no nos invitaste, solamente nos dejaste ya para lo último. Entonces, ahí estaba esa situación. Es así entonces como el efod en la ciudad de Ofra y no en Silo, lugar aprobado como centro de adoración de Israel, donde estaba el tabernáculo de Dios y el arca del pacto en territorio de la tribu de Efraín, según Josué 18:1. ¿No sería esto pretender que todo Israel fuera siempre a casa de Gedeón a adorar, a buscar seguridad y que lo siguieran viendo a él como el que los libertó, como si él fuera un rey? Incoherencias de Gedeón, 7 paralelismos bondadosos, y aquí empezamos a encontrar incoherencias. ¿No sería esto como decirle indirectamente al pueblo que no fueran al territorio de Efraín, a la tienda de reunión, al tabernáculo de Dios, donde estaba el arca del pacto a consultarlo, sino que fueran a donde estaba el efod, que evocaba al sacerdote como intercesor y consolador? Este hecho de Gedeón prueba entonces su incoherencia al decir que solo Dios debía reinar sobre todos, pero de alguna manera él se ubica en lugar de rey. Aunque se expresó con humildad ante los de Efraín, capítulo 8, verso 2, con todo y eso, con lo del efod en Ofra, pareciera que quería sobreponerse a aquella tribu y a su territorio, creando un punto alternativo de adoración. Con esta decisión, Gedeón rompía la unidad espiritual de Israel, ofreciendo un nuevo Silo, que no definía como santuario. Silo quiere decir lugar santo o santuario, más bien, santuario. Mientras que Ofra era lugar polvoriento o rocoso. Entonces, con este efod llevado a Ofra, Gedeón, y cierto que cuando hablamos del efod como una de las partes más significativas del vestuario sacerdotal, diríamos que es algo bueno. Ay, qué rico tener en nuestra casa una representación de lo más significativo del sacerdocio instituido por Dios, del vestuario sacerdotal, santo y puro, consagrado al Señor. Yo creo que cualquiera diría, uy, no, yo quisiera tenerlo. Entonces, digamos que no se encuentra nada malo en fabricar un efod. La pregunta es, ¿por qué pedirle a todo el pueblo participación donando un zarcillo de oro en un momento eufórico? Con toda esa cantidad, entonces tendría que ser muy grande el efod, no cualquier efod. Y segundo o tercero, ¿por qué no llevarlo a Silo, al tabernáculo? Por si se restauraba la situación espiritual en Israel, pues allí habría un efod que podría haber sido usado por un sacerdote, sino llevarlo a Ofra, donde no era sitio o centro de adoración para ninguno dentro de Israel. Con esta decisión, entonces, él estaba rompiendo la unidad espiritual de Israel, ofreciendo un nuevo Silo que no definía santuario, sino polvorienta o terrosa. Desde entonces, Ofra, que fue el lugar donde Dios se le acercó, cuando tú vas al capítulo 6, ves que estando en Ofra, allí él estaba haciendo ¿qué? José fue el que predicó esa enseñanza, ¿cierto? Capítulo 6, los primeros versículos. Estaba trillando en el lagar, escondido. El lagar es donde se pisan las uvas, no el trigo. ¿Y a dónde estaba él? Dentro del lagar, vea, trillando, escondiéndose de los enemigos, porque los enemigos venían a robarles todo el fruto. Y allá en Ofra, en el lagar en Ofra, se le presentó el ángel del Señor. Entonces, aunque Ofra fue el lugar donde Dios se acercó, o podríamos decir Ofra, encuentro de Gedeón con Dios, ¿cierto? O de Dios con Gedeón, más bien. Sin embargo, pasó de ser un lugar de encuentro de Dios, donde Dios le mostró su amor, su cercanía, su poder, su protección y libertad, pasó a ser un lugar de desviación y miseria espiritual. No sé si a alguno les ha pasado
que habiendo tenido un hogar maravilloso, dulce, de buen desarrollo, y de pronto se convierte en un desastre, en una miseria. La mayoría de las veces, no siempre, nosotros somos culpables. Porque el hambre de gloria afecta a nuestra sed de justicia. Entonces ahí vemos una primera incoherencia. Después de 7 coherencias buenas o 7 paralelismos maravillosos, vemos un paralelismo aquí completamente contradictorio a lo anterior. Y la segunda incoherencia es que, habiendo sido enviado por Dios a derribar los ídolos de la casa de su padre y de su tribu, y lo hizo aguerridamente, aunque en el día tuvo miedo, pero lo hizo en la noche, con 10 hombres que reunió. Sin embargo, ¿cómo terminó? Cautivo de lo que él mismo pensó que era bueno, un efod. Terminó idolatrando el efod. Y ahí terminamos nuestro segundo punto. Entonces, el primer punto es paralelismos bondadosos de Gedeón. Segundo punto, paralelismos incoherentes de Gedeón. Y nuestro tercer punto, entonces, el Señor reinará sobre todos. ¿Sí? Y quiero que pensemos en cómo comienza la escritura en Génesis. Mostrando a uno. Génesis, la Biblia, comienza mostrando a uno. Pero no a un cualquiera. Dios mostrándose, dándose a conocer como el Rey de la creación. Como el soberano y todopoderoso, como el alto y sublime, el gran yo soy, el que todo lo ve, todo lo sabe y quien tiene el universo entero en sus manos, porque Él es el Rey de la creación, es el Rey de reyes, el Señor de señores. Y como vimos en las lecturas de esta semana nos tocó Primera de Crónicas, ¿verdad? Capítulo 29, versículos 10 al 12, ¿qué dice David allí? Que todo y todos somos propiedad de Dios. Él es el Rey de la creación. Él es el Rey sobre todo y sobre todos. Todo es gobernado por Él. Y Él es el propietario de todos. Ninguno de nosotros somos dueños de nosotros mismos. Somos pertenencia de Dios por derecho propio. Somos pertenencia de Dios porque Él nos creó. Y no nos creó para que nosotros hiciéramos parte de un montón, como la hierba. No, Él nos creó con un propósito específico. Y el primero de un macro propósito es que vivamos para su gloria. No para nosotros, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Ese es el primer propósito del macropropósito que Dios tuvo o tiene con habernos creado a cada uno de nosotros. Por tanto, lo que vemos desde el comienzo de las Escrituras es a Dios dándose a conocer como el Rey de la creación, soberano, alto y sublime, el todopoderoso, el gran yo soy, el que todo lo ve, todo lo sabe y quien tiene el universo entero en sus manos, porque Él es el Rey de la creación, es el Rey de reyes, el Señor de los señores, y como lo vimos entonces en Primera de Crónicas, es dueño de todo y de todos por derecho creacional, porque todo es suyo y para su gloria. Sin embargo, por el pecado, todos quedamos condenados a juicio infernal sobre quienes se debía vaciar toda la ira santa de Dios, porque nuestro pecado provocó la ira de Dios. Ay, si Dios es bueno y bondadoso y todo amor, ¿cómo Dios que está lleno de ira? Eso es incoherente. Entonces, si no se ira, dejaría de ser santo. Porque si es santo, es incompatible con la maldad y el pecado. Y si es santo, entonces, ¿qué le provocaría el pecado? Ira. ¿O dejaría de ser santo? No, nada lo aira. Es un títere. Nada lo aira. Hasta pintado. Por favor. Entonces, por nuestro pecado, todos quedamos condenados a juicio infernal sobre quienes se debía vaciar la ira de Dios. La buena noticia es que Él, por su gran amor con que nos amó, porque lo he repetido aquí, Dios te pensó en amor. Antes de la fundación del mundo, Dios te pensó en amor. Dios te proyectó en amor. Y en amor te creó para su gloria. Y por amor nos viene redimiento. Por el gran amor con que nos amó, Dios envió a su Hijo Cristo, el Rey, a interceder con su propia vida, dándola por la nuestra. Y solo por medio de Él, librarnos del castigo y tormento eterno. Librarnos de las garras del diablo, el enemigo de la humanidad, a la que el diablo busca para destruir. De esta manera o de esta forma,
este pasaje de Jueces revela que la manera en cómo debemos exaltar al Señor es rindiendo nuestro corazón al reinado de Él. Porque de lo contrario, la humanidad toda se prostituye dando la espalda al verdadero rey, cambiándolo por lo que a alguien le parece bien. ¿Cómo que se prostituye? ¿Acaso la prostitución no tiene que ver algo con la inmoralidad sexual? Pues déjame decirte que la prostitución, término prostitución en la Biblia es utilizado en dos maneras. Una, para cuando, ejemplo, la Gomer, ¿se acuerdan de la Gomer? La mujer que Dios le dijo a Oseas, vaya y toma una prostituta o una ramera como esposa, que se vendía su cuerpo por placer. No, ni siquiera vendía el cuerpo por placer, lo entregaba a la jura como una piñata por puro placer. Entonces, a un tipo de comportamiento de esos se le llama prostitución. Y se le llama también prostitución a todo aquel que dejando a su Dios se va a revolcarse con ídolos o dioses paganos. Por eso dice, y se prostituyeron con otros dioses. Entonces, cuando nosotros no ponemos a Dios a reinar sobre nuestras vidas, sino que tal vez lo cambiamos por algo, una filosofía o algo que a nosotros nos parece bueno. Ay, pero es que eso es bueno, yo no le veo nada malo. Por esa actitud, justamente, es que cuando los sabios de Oriente llegaron a las puertas de Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que les ha nacido? Todos se asombraron. ¿Por qué? Porque habían puesto a reinar sobre ellos a quien no es el verdadero rey. Es así como Israel, el Israel en tiempos de Jueces, pero también el primer rey de Israel, Saúl, luego el segundo, David, Salomón, y los demás reyes de Judá e Israel, necesitaron que el verdadero rey reinara sobre ellos. Así también los judíos, cuando Jesús nació, necesitaban rendir sus vidas, sus pueblos y la nación entera a Cristo Jesús, el Mesías prometido, como lo hizo Simeón, por allí en Lucas capítulo 2. Señor, ahora puedes despedir a tu pueblo, a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu gloria, el libertador del pueblo de Israel. Hermanos, entendiendo que Jesús es rey, fue la razón por la cual Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús mismo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Es hora, por tanto, de arrepentirse y volverse al Evangelio. La gente del tiempo de Gedeón y toda la humanidad hoy necesitamos que Jesús reine sobre todos. De lo contrario, el diablo seguirá dañando las mentes, trayendo pensamientos catastróficos, perversos. Por eso vemos tanta maldad, porque el diablo está destruyendo y trayendo pensamientos catastróficos. Por eso vemos tanta maldad, violencia, inmoralidad, prácticas de animales entre personas, muchas de ellas, de esas personas profesionales, pero sin ningún pudor a la ética de sus profesiones. Por eso mismo, incluso algunos cristianos influenciados por hambre de gloria caen en aberraciones, por lo que con tristeza toca ver a hermanos en Cristo, pero como el justo Lot, sin testimonio, sin fruto, estancados o en descenso y fracasados. Por incoherencias como las de Gedeón, Lot, su esposa e hijas, en vez de un buen testimonio, ya que estuvieron durante años con el padre de la fe, instruidos por Abraham y testigos de hechos poderosos de Dios entre ellos, no evangelizaron ni siquiera a uno. Lot, su esposa y sus hijas no evangelizaron ni uno. La Biblia no nos registra que alguno haya llegado a Dios por el trabajo de ellos. Gracias a Dios, todos ustedes sí tienen discípulos que han llegado a Cristo por el trabajo de ustedes, ¿verdad? Eso espero, por lo menos que a uno, ¿no? Hermanos, aún los yernos de Lot, aún los yernos, Génesis capítulo 19, versículo 14, cuando él fue a decirles, huyamos porque esta ciudad, nuestro Dios la va a destruir, ¿sabe qué pensaron los yernos de Lot? Que estaba bromeando, que estaba loco. ¿Qué tan creíble era su testimonio de fe, no? Que pensaron que estaba loco, que se estaba burlando de ellos.
Así terminaron los yernos, por el buen testimonio de Lot. Si le podemos llamar bueno, ¿no? Su esposa, ¿cómo terminó? Con su corazón enraizado en lo material. Y aunque se le dijo, no mires para atrás porque va a pasar esto y esto, su amor a lo material, a las cosas banales de este mundo, la dejó como la dejó. Imagínense la tristeza para Lot y sus hijas, de ahí para allá. Pero la destrucción y la bajeza, la miseria y ruina espiritual para esa familia no terminó ahí. ¿Qué pasó con las hijas? Emborrachan a su padre y cada una lo viola. Qué buen testimonio. Gracias a Dios los padres y las madres de aquí son muy buenos testimonios para sus hijos. ¿Verdad? Eso espero, que como padres estemos siendo de gran testimonio de fe para nuestros hijos y que nuestros hijos no tengan luego que denigrar de un Lot que nunca me evangelizó, que nunca me estorbó a mi pecado, sino que estuvo de acuerdo a que yo estuviera en un entorno de promiscuidad. Podríamos hablar entonces o asegurar de que esta situación en la familia de Lot fue un estado de abundancia, miseria y ruina espiritual. ¿O estoy exagerando? Eso dice la Biblia también de Gedeón, que eso fue ruina para él y miseria para su casa. Como Gedeón, hay cristianos que se creen Dios de ellos mismos y de otros, pretendiendo ser imprescindibles. No entienden que muchos desde su niñez, no entienden que muchos desde su niñez, sin ayuda de una madre o un padre, porque los perdieron o por cualquier otra razón, sin embargo, todavía viven, crecen y progresan y salen adelante. ¿Por qué? Porque Dios los sostiene. Porque Dios les derrama su gracia, porque Dios es Dios de pobres, de vulnerables, de débiles, de menospreciados, de insignificantes, de los rechazados. Dios ama ayudar al rechazado, al ignorante, al insignificante. Pero al que se cree fuerte, dice la Biblia, lo aplastará. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será aplastado. Ese fue el caso de José. José fue gobernante en Egipto, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Aportó Jacob algo para eso? Sus 10 hermanos le pasaban cada mes el canon de la universidad, el valor del semestre de la universidad, cada semestre. No. ¿En qué universidad se vio a estudiar a José? ¿Necesitó papá? ¿Necesitó mamá? ¿Necesitó hijos? ¿Quién lo sostuvo? ¿Quién lo levantó? ¿Quién lo puso a gobernar? Dios. Pero a veces nosotros como padres o esposos pretendemos que si no es por nosotros, ese hogar no se sostiene. ¿Perdón? Y queremos controlarlo todo. Estoy hablando solo de los hombres. A las mujeres no les cae esto, gracias a Dios. Nosotros queremos controlarlo todo. Y que si yo no proveo, entonces a veces hasta venimos con actitudes humillantes a la casa. No, ¿quién dijo que debe ser así? Eso no agrada al Señor. El Señor, mis hermanos, no solamente sostuvo a José desde su adolescencia y lo pasó por todos los escenarios necesarios para formarle su carácter y hacerlo un hombre sabio y temeroso de Dios. Claro, es verdad, en su niñez, Jacob lo instruyó en el temor del Señor. No podemos descalificar eso o desconocerlo, no, para nada. El trabajo de los padres es importantísimo para el buen desarrollo de los hijos, tanto de la madre como del padre. Esos vacíos emocionales que nos quedan cuando estamos en familias disfuncionales, y una familia disfuncional no siempre se señala a aquella que tiene papá y mamá en la casa. No, puede tenerlos a los dos y ser disfuncional, porque hay ausencia materna o paterna, ella ocupada en su sensualidad y vanidades o él ocupado en el materialismo. Y hay ausencia de ambos de los dos, por tanto, hay orfandad en ese hogar. Y esa orfandad nos deja vacíos, destructivos emocionalmente, que afectan nuestra espiritualidad, claro está. Y no estoy hablando de psicología, ni nada que sea enemigo de la fe. Estoy hablando de la realidad de la vida.
El Señor, mis hermanos, no solamente sostuvo a José, sino al viejo Jacob. Sin José, con 10 hijos que parecían su amenaza. ¿Lo guardó o no lo guardó? Lo protegió. ¿Necesitó Jacob de la compañía de su contemplado José? No. La pura gracia y soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es rey que reina sobre todos. Si no fuera porque Él reina sobre todos, hermanos, ahí sí dijéramos, ay sí, tengo que ir yo a reinar en mi casa. No, no, no. Dios es el rey, hermanos. El Señor es quien da el poder para adquirir esto o aquello. Nadie más. Solo Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él es el rey de todo el universo, de la riqueza, el oro. Todo le corresponde a Él, como dijo Jesús en Mateo capítulo 12, verso 42 y en Lucas 11, 41. ¿Sabe qué dijo? La reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo aquí más grande que Salomón está delante de ustedes. ¿Quién estaba delante de él? De ellos. Jesús. ¿Y a qué estaba evocando? A Salomón como rey. O sea que el que estaba aquí, ¿quién era? El verdadero rey. Asimismo lo afirma Pablo en Filipenses 2, 8 al 10. Cristo Jesús es el rey por excelencia. En Él reposa la plenitud de la deidad de Dios, Colosenses 2, 9. Y ante Él toda rodilla tendrá sí o sí que doblarse y toda lengua confesará a su señorío. Hermanos, que usted, si no tiene una relación con Cristo, alguien me está escuchando este sermón o lo escuchará después, y no tienes una relación con Dios, créame que o por las buenas o a la fuerza tendrás que confesar a Cristo como Señor y doblar tus rodillas delante de Él. Sabiendo esta gran verdad de que Cristo es el único y verdadero Rey, muchos siguen corriendo al depósito de sus ídolos. ¿Cuál es el depósito de sus ídolos? El corazón humano. Déjate llevar por tu corazón. Haz lo que te dicte tu corazón. ¿Seguro? ¿No te importa que la Biblia dice que el corazón es lo más engañoso que hay? Lo más retorcido y pervertido. ¿Y te vas a dejar guiar por tu corazón? Eso es diabólico. Eso es un consejo satánico. Sin embargo, sabiendo todo esto, muchos vamos a ese depósito a buscar cómo construir un efod para reemplazar a Dios. A ver cómo me siento más satisfecho, cómo me siento mejor, cómo me siento pleno, cómo sentirme realizado en este mundo, porque es que hasta ahora me siento como estrellado. Todo mundo nace con su estrella, pero no, yo necesito un efod, uno que reemplazca a Dios. Y en tanto abandonamos a Dios y nos prostituimos con dioses que no lo son. Todos, sin excepción, por un hermoso efod que evocaba consagración a Dios, o un lindo y artístico becerro de oro, ay no, es que es de oro, o como las prometedoras llanuras de Sodoma, podríamos estar colocando a reinar en nuestro corazón una filosofía antes que al Señor. Y esa idea filosófica podía estarnos conduciendo a la miseria emocional y espiritual. Así que mi invitación, mis hermanos, fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es el rey de la fe, porque Él no solo puso su vida en el madero para traernos libertad, Él al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el rey de la vida. La muerte no lo puede contener. Y fue así como ascendió a los cielos, porque también es el rey en los cielos. Pero antes de ascender, Él afirmó lo siguiente. Mateo capítulo 25, versículo 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y allí separará a unos de otros, como lo hace, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey, verso 34, dirá a los de su derecha: vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Verso 41, entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Dicho esto, quiero rogarles a todos, no dejemos que el hambre de gloria contagie nuestra sed de justicia, sino que por las misericordias del Señor, entendidas por cada uno de ustedes, entreguen a Él vuestro cuerpo como ofrenda grata y ámalo con toda tu mente, porque como dice Apocalipsis 19:16, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gedeón, tras ser instrumento de liberación, cayó en la tentación de convertir la gloria de Dios en gloria propia. Con el efod en Ofra, intentó retener la presencia divina por sus propios medios, desplazando el centro de adoración que debía permanecer en Silo. Esto nos enseña que la gloria humana corrompe la justicia, mientras que la sed de Dios restaura el alma. Pues solo Cristo, el Rey eterno, en Él habita toda plenitud de la deidad. Solo en Cristo se encuentra la verdadera justicia y todo reinado incorruptible. Y aunque el hambre de gloria corrompe la justicia, la sed de Dios, una vida dedicada a su palabra, purificará el alma. Porque en Cristo, el verdadero Rey, la gloria no se conquista, sino que se recibe por gracia. Otra vez, en Cristo, el verdadero Rey, la gloria no se conquista, se recibe por pura gracia. De allí que por más que la sociedad exalte el éxito, por más que la sociedad exalte la inmoralidad sexual, la fama, la autoimagen como signo de valor, recordemos que la verdadera grandeza no se mide por visibilidad, sino por fidelidad. Asimismo, solo por medio de la humildad podremos resistir el orgullo colectivo. Las sociedades, la cultura nos llevan a ser orgullosos de. Y solamente por medio de la humildad podemos resistir ese orgullo colectivo. Es así como en el ministerio hay quienes buscan reconocimiento más que obediencia, pero todos debemos volver a Silo, al fundamento, a restaurar el altar de Dios. ¿Cómo está el altar de adoración en tu casa? ¿Cómo está el altar familiar? ¿Es Dios el centro de tu familia? ¿O eres tú el líder? ¿Eres tú quien reinas? Debemos, por tanto, rechazar los efods modernos, las plataformas, los títulos o símbolos de poder y filosofías que pretenden sustituir la presencia de Dios entre nosotros. La cultura normaliza la corrupción, normaliza la sensualidad y la manipulación como medios de progreso, pero nosotros que somos cristianos debemos vivir con integridad como una forma de contracultura espiritual frente al sistema del mundo, proclamando que el reino de Cristo es justicia y verdad. Y es así como que, aunque la iglesia ha corrido el riesgo de imitar los modelos de poder del mundo, yo quiero invitarlos a que juntos trabajaremos por recuperar el liderazgo al modelo de Jesús. Ojo, aunque el mundo o la iglesia ha corrido el riesgo de imitar los modelos del poder del mundo, nosotros como cristianos debemos trabajar en recuperar el liderazgo al modelo de Jesús. Pastores, claro que sí, todos los pastores estamos llamados a modelar al modelo de Cristo como siervo, no como alguien a quien lo sirvan, sino como siervo. Los líderes también, las esposas, los esposos, los padres e hijos, todos debemos de tener una actitud de siervos humildes, no como figuras de culto, porque la autoridad espiritual en nosotros debe reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, no la ambición humana. Así que vivamos todos vidas entregadas, consagradas al único y verdadero Rey, y roguemos que Él reine en cada partícula de nuestro ser, que Él traiga su resplandor, su luz a nuestras vidas, a nuestra familia, en nuestras congregaciones, en nuestro municipio, la ciudad, en el trabajo, en la universidad, que Él reine, que en medio de los derrumbes, de los temblores, aunque tiemble la tierra, que Él reine en medio de esta situación que tenemos, que no sea una persona, un efod, un ídolo, sino
Cristo reinando en nuestros corazones. ¿Qué tal si te pones de pie y oramos al Señor?